5, 4, ya. Buenos días, Tribunal Administrativo del Quindío, en los zapatos del ciudadano. Hoy en nuestra sección Dialoguemos. Tenemos una persona supremamente especial en esta región del Quindío y es el presidente de la Academia de Historia del Quindío, el doctor Armando Rodríguez Jaramillo. Doctor, bienvenido a esta sección Dialoguemos. Muchas gracias, Claudia. La verdad que es muy satisfecho de estar en el programa del Tribunal Administrativo del Quindío, además con un nombre bellísimo, en los zapatos del ciudadano. Es ponerse en los zapatos de la gente, los que están en la ciudad, los que caminan, y esa percepción del ciudadano es a veces muy distinta de la que tenemos en las oficinas. Así es. El Tribunal Administrativo del Quindío ha tratado de utilizar este canal para llegar al sentimiento y al sentir real de ese ciudadano. Armando, ¿te puedo decir Armando? Totalmente, así me bautizaron. Muy bien. Armando, el Tribunal Administrativo del Quindío, el 4 de abril del 2024, profirió una sentencia mediante la cual le ordena al municipio de Armenia embellecer sus parques. Me gustaría, en esta oportunidad, ya tendremos otras para hablar significativamente de otros asuntos y de otros parques, me gustaría hablar de la historia de la Plaza de Bolívar, de ese parque de la Plaza de Bolívar de nuestra hermosa ciudad de Armenia. Cuéntanos cuál ha sido su proceso durante todo este tiempo que lleva Armenia como ciudad. A ver, la Plaza de Bolívar nuestra tiene un significado sumamente importante para la ciudad, pero que desafortunadamente la mayoría de la población y muchas veces nuestros mismos administradores públicos lo desconocen. Armenia es de las pocas ciudades que carece de centro histórico, y eso es importante recalcarlo. Después del terremoto se destruyó lo último que teníamos del centro histórico de la ciudad y carecemos del centro histórico, y cuando una ciudad carece de centro histórico tiene algo en el alma que se le ha ido perdiendo. El caso de la Plaza de Bolívar es muy importante porque fue el sitio donde nació la ciudad. Hay al frente de lo que es la Asamblea Departamental por la carrera 14, hay un edificio que se llama Edificio Tigreros. Allí a la entrada del edificio, pero no está visible hacia el público, está la placa del Consejo de Armenia de 1920 y algo, en la cual recuerda y conmemora que allí se reunió por primera vez la Junta Pobladora. Y eso no lo conoce la ciudad. Ahí se reunió la Junta Pobladora. Y la Plaza de Bolívar ha tenido mutaciones, transformaciones, que a veces digo, no hay razón que las hubieran tenido. Primero se llamó la Plaza del Libertador. Ese es el primer nombre. Ese fue su primer nombre, la Plaza del Libertador. Y era una plaza que además, como en los pueblos, al final del siglo XIX y principios del siglo XX, en todos los pueblos, era una plaza que servía los fines de semana para hacer el mercado del pueblo. Entonces allí llegaban con las recuas de mula, los productos, y en la mitad de la plaza había una pila donde las bestias bebían, pero también donde la gente sacaba agua porque no había acueducto. Por consiguiente sacaba agua para sus viviendas. Esa fue la Plaza del Libertador y no era pavimentada, sino que era un terraplén. ¿Y ahí su nombre de plaza? ¿Por la venta de productos? ¿Por el intercambio? Yo creo que históricamente el nombre de plaza ha tenido las dos connotaciones, la de plaza de mercado o la de la plaza o los parques principales de los pueblos. Y Armando, ¿quién le dio ese nombre de Plaza del Libertador? No sé quién se lo dio, pero posteriormente hubo un decreto, una ley de la República en que se empezó a hablar que las plazas principales se llamarían las plazas de Bolívar. Ya no de Libertador, sino de Bolívar. Algunas muy pocas no han mantenido ese nombre. Por ejemplo, la principal de Pasto se llama la Plaza Antonio Nariño. La Plaza Caldas es la de Popayán, pues José de Caldas. Entonces, la mayoría tomaron el nombre a través de una ley, pero antes no sé por qué se llamaría. Me imagino que simplemente el honor al Libertador Simón Bolívar. Bueno. Sí. Tú decías, manifestabas que antes del terremoto había ya un espacio, ¿cierto?, que lo llamaban centro histórico aquí en Armenia, aunque era ya muy pequeño. ¿En qué parte, en qué sector de la ciudad se encontraba y de qué estaba conformado? Me quiero devolver por ahí hacia los años 20 o 30. La ciudad hacia los 20 o 30 empezó a tener un auge enormemente grande. Y el auge, sobre todo al final de los 20, tuvo que ver con la llegada del ferrocarril.
porque la llegada del tren, que fue en 1927, nos comunicó por primera vez a esto que era un pequeño pueblo con el puerto de exportación, para que hubiera exportación de café de la zona sur del departamento de Caldas. Por consiguiente, Armenia se volvió un enclave de transformación de café a través de trilladoras y de acopio de café. Y aquí los trenes llegaban entonces a lo que es la vieja estación del ferrocarril, cargados de café vía exportación. Eso hizo que la ciudad emergiera de una forma y se desarrollara de una forma copiosa. La llegada del tren hizo que a la ciudad llegara el ferroconcreto. ¿Qué significa eso? Hasta la llegada del tren todo era de barete. Después se empezaron a llegar las construcciones en ferroconcreto porque se importaron por Buenaventura acero y materiales de construcción distintos al barete. Y estuvieron arquitectos que llegaron a la ciudad, como Antonio Bernardi, que llegó al final de los 20 y principios de los años 30 y construyó importantes obras, como fue el Teatro Llanova, como fue lo que hoy se llama el edificio de Bellas Artes de la Universidad del Quindío, la misma estación del ferrocarril, la misma antigua galería de Armenia construidas por él y varios otros edificios. En el marco de la plaza, el primer edificio que se construyó distinto al Bareque se llamó el edificio de valorización, empezando en los años 40. Y está ubicado exactamente, sí, y está ubicado exactamente en lo único que se conserva de la época vieja, y está ubicado actualmente diagonal a la Aliada, entró a la esquina de la calle 21 con carrera 14. El edificio ya no conserva la fachada original porque fue modificada hace unos 40 años. Lastimosamente no debió haberse permitido su modificación, pero lastimosamente. De la plaza anterior, de esa, cuando la Armenia de los 20, de los 30, de los 40, era una plaza que era en todo el marco de la plaza estaba en barete. Había construcciones incluso de 3 pisos de barete, como la que había en una casona de la carrera 13 con calle 20, que eran 3 pisos espectaculares. Pero la plaza sufre su primera transformación cuando hay un incendio bastante grande a final de la década de los años 30 y principios de los 40, no recuerdo la fecha exactamente, que fue el que se quemó todo el costado oriental. O sea, la carrera 14 entre calles 20 y 21. Sí. Ese incendio del costado oriental hizo que se construyeran los primeros edificios que aún persisten ahí, los primeros edificios de concreto sobre ese costado. Pero yo pienso que la mayor transformación que se hizo en la plaza fue cuando tuvimos la independencia del departamento de Caldas, a mediados de los años 60. 66 son aproximadamente. Año 66. Julio 66. El año 66, el 19, al final de enero de ese año de 66 sale la ley del Congreso que crea el departamento del Quindío y el departamento viene a posicionar el primer gobernador, el presidente Guillermo León Valencia, posiciona a César López López en el Parque de los Fundadores el 1 de julio de 1986. Pero por esa época pareciera que nos sentimos muy grandecitos, pareciera que pensamos que ya éramos capital de departamento y que no quisiéramos ser con una arquitectura de pueblo. Y hoy tendría un valor enorme esa arquitectura de pueblo, ahora que hablamos del paisaje cultural cafetero y dentro de eso las construcciones en barete, que son tan importantes. Y nos dio entonces por cambiarlo todo en la casa. Eso hizo que en muy pocos años tumbáramos todo el frente de lo que hoy es la gobernación del Quindío, que eran casas en barete. Tumbáramos la catedral de Armenia para construir una catedral que es imponente, pero tumbamos la vieja catedral de Armenia y tumbamos las otras partes que quedaban sobre la calle 21. Pero no solamente eso, picamos y levantamos toda la plaza vieja, que tenía unas araucarias enormemente grandes, tenían las bancas, unas bancas tradicionales donadas por las familias de la ciudad, y cada banca tenía una plaquita que decía qué familia la había donado. Todo eso fue picado y levantado para colocar un planchón de cemento grande y levantar un edificio de 19 pisos, pues que no tenían ninguna relación con la gente, con el patrimonio, con la idiosincrasia, con los recuerdos. Así es. Y tampoco era lo más atractivo desde el punto de vista del diseño de su fachada. Tampoco lo era. Y por ese entonces nos dio entonces también por levantar de la Plaza de Bolívar
a la escultura del Bolívar, que es la escultura del maestro Roberto Náutica, y que no apreciamos porque es el Bolívar constitucionalista, el Bolívar presidente, no el Bolívar guerrero, el Bolívar libertador. Él no tiene la espada en la mano, tiene las leyes de la República en la mano. Pues, si miran, es el Bolívar constitucionalista ya, que es distinto. Y no lo llevamos al norte de la ciudad de un parque, y estuvo por muchos años allá, que es el Parque de los Aborígenes. Después lo volvimos a traer, pero lo pusimos a 5 o 6 metros de altura donde nadie lo ve. Entonces la gente no sabe que ese es el maestro Náutica de aquí de Armenia, que adicionalmente hizo el monumento a los fundadores, que es el símbolo de la ciudad de Armenia, que se encuentra al norte en el Parque de los Fundadores. En el Parque de los El Parque de los Fundadores. De ese parque hablaremos posteriormente. De ese hecho. Porque me llamó mucho la atención el hecho de que el acto de posesión se hiciera en el Parque Fundadores, el del doctor Ancísar López, y no se hiciera en la Plaza de Bolívar. Para esa época la Plaza de Bolívar ya estaba en proceso de destrucción. Por eso fue que no se hizo ahí. Ya estaba en proceso de destrucción. Importante acotación que hace Armando. Armando, entonces, ¿cuántas transformaciones ha tenido nuestra Plaza de Bolívar en Armenia? La Plaza de Bolívar ha tenido aproximadamente unas 4 o 5 transformaciones en menos de un siglo. Por eso perdemos los referentes. Tuvimos un aporte espectacular, que es el monumento al esfuerzo del maestro Arenas Betancourt, que el maestro antioqueño tiene como característica obras monumentales, y no tiene obras chiquitas, obras pequeñas. Por eso el monumento a los lanceros en la batalla de Boyacá es una cosa monumental. El Bolívar desnudo en Pereira es algo monumental. El monumento al esfuerzo acá, que es el empuje de la raza quindiana, un hombre que lleva sobre sus espaldas o sobre los hombros a la mujer mirando hacia la salida del sol. Pero el tronco, donde está, es un tronco con cafetos a los lados y sus piernas tienen cafetos, representa la cultura cafetera. Pero ni siquiera conservamos originalmente el monumento al esfuerzo, porque el monumento al esfuerzo estuvo diseñado por el maestro Arenas Betancourt con una fuente luminosa al lado. Y después quitamos la fuente porque la ciudad fue incapaz de manejar las fuentes. Y le pusimos un jardín. Ese no fue el concepto del maestro. Como también quitamos la fuente luminosa del parque cafetero y la volvimos un sitio para patinaje. Y otro tipo de cosas diferentes. Que será otra historia. Esa es otra historia en otra sección para que nuestro público esté pendiente de esta sección. Dialoguemos. Y lo último, construcción que quedaba, que nos recordaba algo del viejo Armenia, en la Plaza de Bolívar, era el Teatro Bolívar, construido desde los años 40. Y ¿Este dónde se encontraba localizado? Se encontraba en toda la diagonal a la iglesia catedral, en toda la esquina de la calle Carrera 3 con calle 21. Ahí en esa parte se quedaba, y desafortunadamente también el terremoto lo destruyó, y ese fue el último vestigio que quedaba, un sitio donde vinieron muchos cantantes, donde se hacía el Festival Internacional del Tango cada año con los que venían del sur del continente, como Hugo del Carril, como Armando Moreno, etc. Y obviamente el sitio predilecto por el Teatro Llanova para que las familias cristianas fueran a disfrutar del cine. Excelente. En esta Plaza de Bolívar, hoy en día, para los jóvenes, ¿qué referente tienen histórico que ellos puedan identificar su idiosincrasia aquí, en la Plaza de Bolívar actual? Muy pocos referentes históricos hay. Enseguida de la catedral, a la entrada de la catedral, pero en el costado norte, si uno camina, ahí hay unas pequeñas bancas, y en esas bancas hay un trazado de un área por ahí de unos 1000 metros cuadrados, hay un trazado sobre el pavimento, que es el trazado que tenía la Plaza Vieja de Armenia. La mayoría de gente no sabe que está el trazado de la Plaza Vieja como un recuerdo, ahí está enseguida. Ese es un referente. Pero hay que contárselo a las nuevas generaciones. Hay que contarle también qué significa esa catedral, que a pesar de no ser la catedral antigua de Armenia, es una catedral única en el país, es una cruz gamada. Usted la mira desde arriba, es una cruz gamada. Eso no hay en ninguna parte del país una catedral como esa con sus enormes vitrales que se tiene.
y que me parece pues, que es un patrimonio importantísimo. Otra cosa fue la antigua catedral, pero esta es un patrimonio que tenemos. Está la estatua del Libertador, que muy poquita gente la aprecia porque hay que mirar, está muy alto, y el concepto que tiene el monumento del esfuerzo. Esas son cosas que hay que recuperar nuevamente. Pero la Plaza de Bolívar perdió vigencia. La Plaza de Bolívar era el sitio ideal, el sitio propicio, era la sala de recibo de la ciudad, donde se concentraban las autoridades eclesiásticas, civiles, militares, los grupos cívicos de la ciudad, los colegios de la ciudad, a conmemorar los hechos importantes, el aniversario de la ciudad, los desfiles, las condecoraciones, etc. Hoy en día eso ya no se hace. Hoy en día, después del terremoto, la Plaza de Bolívar y sus alrededores se volvió un sitio poco grato después de que anochece. Y la gente siente temor de estar en ella. Hoy en día es un sitio que se volvió más de personas de edad que encuentran un sitio de encuentro y reunión, pero no de personas jóvenes, a estar allí. Entonces yo creo que hay que volver a darle la importancia que tuvo la plaza, y esa se la dan también, ese protocolo que tuvo la Plaza de Bolívar también se la dan las mismas autoridades, programando ahí las actividades importantes y aniversarias de la ciudad. Para darle relevancia nuevamente a esos espacios, rescatar nuevamente la importancia del espacio. Y otra cosa importante, Armando, que me gustaría que ya finalmente le aclararas a todos nuestros escuchas, cómo resaltar, por ejemplo, ese Bolívar, cómo decirle a la persona, mire, esto pertenecía a la plaza de Bolívar anterior, de hace 50 o 60 años atrás, de qué forma podría, digamos, el municipio de Armenia resaltar el conocimiento para nuestra juventud de esos procesos históricos. Yo creo que hay varias formas. Una, que verdaderamente se vuelve a enseñar la historia nuestra a los jóvenes, en los colegios públicos y privados de la ciudad. Yo ya tengo unos años de haber cabalgado por esta vida, pero recuerdo que en los años 60 y 70 a uno le enseñaban la historia de la ciudad. A uno le enseñaban quiénes eran, quién la había fundado y los principales hitos que había en la ciudad. Eso ya no se enseña y es importante volver a enseñarlo. Lo segundo, los sitios históricos tienen que tener unas placas o unos movadores que nos indiquen qué es eso, que lo pueda la persona que pasa, lo pueda leer y darse cuenta que allí hay algo que es patrimonial y que eso que es patrimonial tiene una razón de ser. Un respeto y una dignidad. Y un respeto y una dignidad. Lo tercero, pienso que hay que hacer eventos que permitan con los ciudadanos y con personas pagadas por la administración hacer recorridos históricos de su ciudad. Un recorrido histórico sería fenomenal. Para mostrarles esos sitios icónicos que representaron hechos fundamentales y que son hoy, como decía, patrimonio nuestro. Eso nos permite entonces que cada vez que estemos ante personas foráneas o ante los hijos nuestros, digamos con orgullo qué fue lo que pasó allí. Para que los fundadores tienen unos elementos enormemente grandes para la ciudad, pero que pocos conocen. Lo iremos conociendo en este programa, claro que sí, con la ayuda de Dios y lógicamente con nuestro presidente de la Academia de Historia. Y para cerrar, Armando, tú decías elementos icónicos frente al turismo, a ese desarrollo del turismo de paisaje cultural cafetero. ¿Cuál es la convocatoria que tú haces desde el TAC en los zapatos del ciudadano? Yo creo que el paisaje cultural cafetero fue una cosa espectacular que nos sucedió. Fue que nos dijeron desde la UNESCO, ustedes tienen una cosa muy particular. Allá, en esa parte donde está la cultura del café, y alrededor de la cultura del café hay una idiosincrasia, hay una arquitectura, hay una forma de hablar, hay unos mitos, hay unas leyendas que los hacen únicos, dijeron, ustedes son únicos, por eso tenemos que preservar lo que hay allá. Tal vez nosotros sabíamos que teníamos la cultura, pero no sabíamos la envergadura que tenía esa cultura. No sabíamos que eso podía tener un reconocimiento mundial. Y eso no lo hemos interiorizado porque nuestras autoridades tampoco han hecho la pedagogía de lo que significa ser una cultura importante para el mundo. Entonces me parece que eso es fundamental.
y en eso tenemos que posicionarnos, colocar los pies en la tierra. Somos una cultura reconocida por la humanidad y eso tenemos que saber venderlo como parte de nuestra identidad, pero no solamente venderlo al que venga, transmitirlo a las nuevas generaciones como parte de nuestra identidad, porque en un mundo que es globalizado, en un mundo donde estamos conectados con todo el mundo a la vez, lleno de redes sociales, perdemos la cultura de lo local por estar pendientes de lo global, pero hay que transmitirlo también a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Armando, por habernos indicado no solamente la historia de nuestra región en la Plaza de Bolívar, sino hacernos esta convocatoria de que recuperemos nuestros valores, nuestros principios, nuestra idiosincrasia, y que realmente eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo. Tribunal Administrativo del Quindío, en los zapatos del ciudadano, dialoguemos primero su cultura y luego venda sus principios. ¿Cuáles son los principios? El amor por su región, el amor por sus valores. Muchas gracias, hasta una próxima entrega. Tribunal Administrativo del Quindío, en los zapatos del ciudadano.